Buen día, a continuación se presenta el proyecto para la materia Proyecto Aplicado a Ingeniería, el cual tiene como nombre Diseño de la termoformadora usando Ingeniería Inversa. Nosotros somos el grupo 2C, conformado por Andrés Felipe Florian Urrea, Claudia Shannon Villamar Ramírez, Juan Diego Bravo Aguirre, Luis Antonio Zuluaga Ramírez y Luis Miguel Martínez Largo. El proyecto plantea diseñar una máquina de termoformado al vacío para la fabricación de piezas pequeñas de plástico. Para ello, se utilizará el método de ingeniería inversa, utilizando como modelo la máquina de referencia 450DT de la marca Formic. La ingeniería inversa busca obtener la mayor cantidad de información técnica de un producto, como su diseño, construcción y funcionamiento. Su objetivo es obtener un producto que haga lo mismo pero que sea nuevo sin aplicar los mismos principios de funcionamiento del producto analizado. Es decir, en ingeniería inversa se debe utilizar solamente para conocer un producto. La termoformadora 450DT de la marca Formic fue escogida como la máquina de referencia, la cual produce moldeados de alta definición en materiales de hasta 6 milímetros de espesor. Además, es capaz de generar vacío como realizar la extracción por inyección de aire presurizado. Las características generales del funcionamiento de la máquina son las siguientes. Cuenta con un controlador lógico programable y una pantalla táctil para comandar todo el proceso. Además, su método de calentamiento es por calentadores de cuarzo, que están divididos en 4 zonas de calor. Cuenta con una bomba de vacío de doble diafragma con un filtro y además de un vacúmetro para supervisar la presión en el proceso. Por último, se muestran sus especificaciones técnicas y eléctricas que serán tomadas en cuenta posteriormente para el diseño de la máquina. A continuación, se muestran los pasos a seguir para realizar el proceso de termoformado de la máquina de referencia. Primero se ubica el molde en el sistema de elevación, luego este se acciona para retraerlo. Seguidamente se extrae el sistema de calentamiento para afectar la lámina. Después de un tiempo se retrae el sistema de calentamiento. Allí se activa el sistema vacío para poder activar el sistema de elevación y que la lámina tome la forma del molde. Posteriormente se activa el sistema de expulsión y se puede retirar el molde. Con esto tendríamos la lámina termoformada. Para un análisis más detallado de la máquina, se dividió en subsistemas. Entonces tenemos el subsistema de la estructura principal, el cual aloja y protege todos los componentes. Está la estructura móvil, la cual permite movilizar la estructura principal a diferentes partes. Tenemos el sistema de sujeción de lámina, el cual fija la lámina al momento de hacer el termoformado. Está el sistema de calentamiento, el cual emite el calor para que la lámina pueda ser termoformada. El sistema de bloqueo es de seguridad. Este lo que hace es que cuando el sistema de calentamiento está por fuera funcionando, no se puede activar el molde de elevación para que no choquen y se proteja a sí mismo. Y por el contrario, cuando el molde de elevación está arriba, el sistema de calentamiento no puede salir y evitar accidentes. También está el sistema eléctrico de potencia, el cual distribuye toda la energía a las diferentes partes que lo necesitan. También está el sistema vacío, que se encarga de generar vacío en la cámara de termoformado, además de hacer el proceso de expulsión. Por otro lado, también está el sistema de elevación, el cual es el encargado de soportar el molde y subirlo y bajarlo durante el proceso. Por último, tenemos la lógica de programación para controlar todo el sistema, como la interfaz gráfica para que el operario pueda comandar todo el proceso. Para iniciar el diseño, se muestra el diagrama de caja negra planteado, donde a la izquierda vemos lo que entra en la máquina y a la derecha vemos lo que saldría de la máquina. Con el diagrama de caja gris se refina un poco más el proceso o lo que habría dentro de la termoformadora. Si se observa, de entrada tendríamos como lámina, energía eléctrica y alguna señal de un botón. Tras cruzar varios procesos desde configuración de parámetros hasta accionamiento de algunos mecanismos, obtendríamos como salida la lámina termoformada. Otra metodología útil para analizar el funcionamiento de la máquina es realizar un árbol de funciones, el cual a partir de su función principal, que es termoformar láminas plásticas, despliega un segundo nivel donde se identifican funciones secundarias que ayudan a desglosar de una forma secuencial el funcionamiento general de la máquina. Después del segundo nivel se abre otro subnivel, así hasta considerar que ha sido detallada completamente la máquina. Para el proyecto se obtuvo un árbol de funciones de 4 niveles. En total, cuenta con 222 funciones. En el video se muestran algunas funciones establecidas. Para más detalle, dirigirse al informe. En el anexo de árbol de funciones se verá
esté completamente. Una vez definidas las funciones específicas para el diseño de la termoformadora, se buscan ideas o alternativas que podrían ser seleccionadas para el desarrollo de la máquina. Para ello se utilizan técnicas de creatividad como la lluvia de ideas o en este caso como se muestra el benchmarking, para el cual se hizo un cuadro comparativo en el cual se muestran diferentes máquinas de diferentes marcas que cumplen con el mismo propósito y no necesariamente de la misma forma. Después de utilizar diferentes técnicas de creatividad para poder encontrar alternativas o conceptos que ayuden a cumplir las funciones establecidas en el árbol de funciones, se hace una integración de todos estos conceptos para ver cuáles funcionan mejor juntos y encontrar un óptimo desempeño en la máquina. A continuación se muestran los cuadros compartidos que se hicieron para cada subsistema, en donde se pueden observar en la columna izquierda todas las funciones que pertenecen a este sistema y en las siguientes columnas se muestran diferentes alternativas o conceptos que podrían ayudar a solucionarlas. Como se ve, las columnas que están en verde fueron las alternativas o conceptos seleccionados. Para su selección se utilizó una matriz de decisión, la cual consistía en comparar el funcionamiento de estas alternativas con el funcionamiento de la máquina real de Formic y así realizar una evaluación para ver cuál era la que más se acercaba al funcionamiento de la máquina de referencia. Por último, en el diseño conceptual se realizaron bocetos a mano alzada de los diferentes subsistemas con la alternativa que haya resultado como la más cercana al comportamiento de la máquina de referencia. En los conjuntos mecánicos hicimos un análisis con respecto al peso de la máquina, determinando qué tanta carga iba a soportar cada uno de los pernos o de los tornillos presentes en la estructura móvil. Con respecto a ese peso, se determinó cuál era el esfuerzo cortante al que iba a estar sometido cada uno de los tornillos, la distribución pues, de la carga para la cantidad de los tornillos que tenemos empleados o que implementamos en la estructura pues, principal, en la estructura móvil. Para el cálculo del cortante, pues se determinó de acuerdo al material seleccionado de cada uno de los tornillos, cuál iba a ser el límite de fluencia para el tornillo. Se determinó asimismo, de acuerdo al peso, cuál era el esfuerzo cortante al que iba a estar sometido el tornillo. Y finalmente se determinó el factor de seguridad que tendríamos de acuerdo al peso al que estaba sometido el tornillo y el límite de fluencia del material. Eso se garantizó o se determinó para la estructura principal. Adicionalmente, pues ese mismo análisis se realizó para los tornillos que conformaban el sistema de elevación de- del mecanismo de la máquina. Determinamos cuál iba a ser con un factor de seguridad de 3, cuál iba a ser el peso máximo que iba a poder soportar o el peso máximo que podía admitir ese mecanismo de elevación. Por otro lado, se hizo el cálculo de pandeo de la estructura de acuerdo al tipo de perfil que se tenía. Nosotros escogimos un perfil LD en el cual, como pueden ver, están todas sus especificaciones y todas sus medidas. Tenemos la longitud efectiva de cada uno y la longitud real y escogimos una constante de empotramiento de 0.65, es decir que tenemos una estructura empotrada. De acuerdo a estos cálculos, sacamos la relación de esbeltez real de acuerdo con el momento de inercia y el radio de giro y la constante de la columna. Luego de sacar esta relación de esbeltez y la constante de la columna, concluimos que la columna es corta. También sacamos su carga crítica de pandeo y su carga crítica admisible, donde nuevamente concluimos que la columna resiste. Por último, se realizaron las simulaciones de ambos sistemas. Primeramente, en la estructura se realizó el análisis de cargas de los tornillos, donde se pusieron las fuerzas en estos tornillos
y se puede ver el esfuerzo máximo de von Mises y los desplazamientos, los cuales son congruentes con lo obtenido y dan valores bastante bajos, es decir, que la estructura cumple. Luego se realizó el cálculo de pandeo de la estructura también, teniendo en cuenta todo el peso de la máquina, y podemos ver que también es una carga admisible para la estructura de acuerdo a estos esfuerzos y a estos desplazamientos. Y por último, en el mecanismo de elevación realizamos lo mismo, obtuvimos los esfuerzos en los pasadores de la máquina y de acuerdo a esto tuvimos los últimos valores de von Mises y desplazamientos, donde podemos observar nuevamente que la máquina cumple y no va a fallar. El propósito del proceso de calentamiento es calentar la lámina hasta su temperatura de termoformado. Para el proyecto en mención se selecciona un proceso de calentamiento mediante radiación térmica. Se desea conocer entonces el tiempo de exposición de las láminas según sus características y dimensiones. Se toma como referencia láminas de polietileno y poliestireno para las cuales el calentador deberá ser capaz de elevar su temperatura desde la temperatura ambiente de 15 grados centígrados hasta un rango de 126 a 182 grados centígrados para ambos termoplásticos. Para establecer este tiempo es necesario conocer la energía requerida para lograr el gradiente de temperatura utilizando la siguiente expresión. El flujo de calor que recibe la lámina proveniente del calentador se puede obtener utilizando la expresión. Al realizar un balance de energía sobre la lámina, se puede determinar el tiempo de exposición igualando las dos expresiones anteriores, donde Ti es la temperatura de la lámina en el instante inicial y Ti más 1 es la temperatura después de un pequeño instante de tiempo delta T. Para determinar el tiempo se calcula la temperatura Ti más 1 para un delta T igual a un segundo. Este es un proceso iterativo donde la primera iteración se la realiza con Ti igual a temperatura ambiente, obteniendo un valor para Ti más 1, el cual servirá para la siguiente iteración como valor inicial y se realiza hasta que el valor de Ti más 1 alcance el valor de la temperatura de formado. En las cercanías de la superficie exterior donde se realiza el calentamiento se producirá un efecto de convección libre y radiación, por lo cual se realiza un análisis para determinar pérdidas por convección y radiación. La pérdida total de calor es la suma de las pérdidas por convección y radiación, por lo tanto, la potencia del calentador está dada por la energía de calentamiento más la pérdida total de calor. Utilizando la herramienta Excel se obtuvieron entonces los siguientes resultados. Se realiza también una simulación del proceso de calentamiento en la herramienta Workbench de ANSYS para contrastar los resultados obtenidos en Excel. Para ello, se establece una temperatura superficial de calentamiento en la fuente de 450 grados centígrados, condiciones de contorno de radiación de superficie a superficie entre la fuente y la lámina y condiciones de convección en la superficie exterior de la zona de calentamiento ya que se tiene flujo de aire en el ambiente. Se elige un análisis en la herramienta Workbench de carácter transitorio ya que es un proceso de constante cambio de temperatura y se obtienen los siguientes resultados. Al contrastar los resultados de Excel y ANSYS se observa que existe bastante similitud en los resultados obtenidos. El sistema de vacío se compone por varios elementos que trabajan en conjunto, obteniendo así dos modos de operación. El primer modo de operación es el modo principal, que es el modo de vacío, en el cual una bomba de diafragma succiona a un caudal de 33 litros por minuto el aire que se forma o digamos que se obtiene en la cámara de vacío, en la mesa portamolde, cuando se ubica un molde y una lámina encima de este. Este vacío es succionado en el modo de operación de vacío. El modo de operación de vacío o modo de operación de expulsión es controlado por una electroválvula, la cual está conectado al sistema de control, en este caso el controlador, un PLC de Siemens. Es una válvula con un solenoide. Entonces tenemos dos posiciones, una a 0 voltios y una a 24 voltios de operación. Entonces básicamente en el modo de 0 voltios el sistema está trabajando en modo de vacío. El sistema se compone por una, como les decía, una bomba de vacío de diafragma con un caudal de 33 litros por minuto. El vacío que nosotros trabajamos es un vacío bajo. Se compone también por un vacúometro que permite visualizar la presión de operación en el momento en que operamos en el momento en que se pasa a generar el vacío.
se compone por un filtro para proteger la bomba. También tiene unas tuberías que permiten conectar el sistema con el exterior incluso. Entonces, el modo en el modo de expulsión, básicamente lo que hacemos es cambiar la posición de la válvula. Con esto que logramos, logramos que el aire ya no provenga, o sea, el aire que está succionando la bomba no lo succione de la mesa portamolde, sino que lo succione del exterior. Al succionarlo del exterior, la válvula se encarga de dirigirlo hacia, no en este caso desde, sino hacia la mesa portamolde. En la simulación, nosotros la mesa portamolde la simulamos con una ventosa para guiarnos. Con esto pues les he explicado el modo de operación tanto de vacío como de expulsión del sistema denominado en este caso el sistema de vacío, el cual es operado y controlado por el PLC. Es decir, pues el PLC está controlando la electroválvula, como les decía. Bueno, a continuación voy a presentar el funcionamiento de la pantalla HMI y la lógica de control. Aquí podemos ver el controlador PLC y la pantalla HMI. Al ingresar a la lógica de control podemos ver la siguiente subrutina. Para encender los calentadores que están comandados por estas acciones, hay que oprimir el botón de Start Calentadores. Entonces, al acceder a la pantalla HMI, podemos ver que el botón Encender calentadores convierte esta variable en True. Ahora, si accedemos a la versión de más opciones, tenemos otras dos opciones. Cargar configuración. Por el momento no tenemos nada, entonces nos devolvemos. Y podemos ingresar a operación manual. En operación manual podemos editar parámetros. Entonces, para la edición de los parámetros, se tienen estos bloques de acá. Estos bloques están dirigidos a una base de datos creada en el PLC, la cual están direccionadas a los registros de memoria y guardan la variable que se desee. Entonces, por ejemplo, si la zona 2 de calentamiento la ponemos en 66 y la zona 1 la ponemos en 85 y le damos guardar, vemos que nos aparece la pantalla de selección de campo. Escojamos la selección de 2 y escribamos el nombre. Damos Enter y oprimimos el botón guardar y vamos a ver cómo aquí se va a encender este bit y se va a guardar en esta dirección de memoria. Vale, al guardar en esta dirección de memoria podemos volver atrás y dar en cargar configuración. Entonces, si nos regresamos a estos bloques contienen la activación de los datos guardados. Entonces, se debería activar la configuración 2 al activar los datos guardados en el campo 2. Y así efectivamente ocurre. 85 y 66 como se haya guardado. Y si nos vamos a los controladores de los calentadores, podemos ver que en el PWM se estaban dando un 85 y un 66, como se requería. Ahora, para activar el módulo del motor, regresamos atrás, entramos a operación manual y podemos activar el sistema vacío oprimiendo ese botón. Bueno, ahora, para activar el modo de expulsión, oprimimos ese botón y sería en el lado contrario. Y bueno, eso sería todo por el funcionamiento. Gracias.